Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí les habla otra vez el profe Mario. Bueno, hoy vamos a ver a la segunda clase de vertebrados, que es el grupo de los anfibios. Recordemos que anteriormente estudiamos la clase peces, en donde tenemos organismos que son acuáticos. Hoy vamos a ver unos organismos que tienen la capacidad de vivir en ambos ecosistemas, es decir, en un ambiente acuático y pasar a un ambiente terrestre, pero teniendo en cuenta que estos animales nunca se alejan demasiado del agua y durante su primera etapa de vida van a vivir sí o sí en el agua. Entonces, ¿qué significa anfibio? Anfibio significa ambas vidas, que es lo que acabo de decirles. Son organismos que viven tanto en el agua como en la tierra, o sea, acuáticos y terrestres. Los anfibios pertenecen a una clase de vertebrados que no tienen amnios. ¿Qué es el amnios? Es un saco que se conoce como saco amniótico en donde el feto se desarrolla. Como sucede, por ejemplo, en el caso de los perritos, ustedes habrán visto cuando nacen rodeados por una bolsita o placenta que va a contener, por decirlo así, al feto del animal durante su desarrollo. También son animales de sangre fría o ectotérmicos. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura de estos animales depende de la temperatura del medio ambiente. Es decir, que si la temperatura aumenta, la temperatura de estos organismos va a aumentar, y si desciende, la temperatura del cuerpo de los animales va a descender. Por eso es que normalmente vamos a ver sapos, por ejemplo, durante la época cálida, o sea, verano y principios o finales de la primavera, mientras que en invierno y en otoño no vemos tantos animales porque para protegerse y mantenerse con vida entran en una especie que de letargo, que quiere decir es como el osito cuando se va a invernar, detienen su metabolismo, se quedan quietitos en algún lugar escondido, normalmente se entierran o buscan lugares muy escondidos para no perder temperatura y poder así durante la época de verano poder salir y alimentarse y reproducirse. Durante la primera etapa, o sea, durante la fase larvaria o cuando recién nacieron o son juveniles, estos organismos respiran por branquias, mientras que al llegar a un estado adulto van a respirar por pulmones, es decir, se adaptan a la vida de la tierra. Estos organismos también presentan un proceso conocido como metamorfosis en el que el cuerpo cambia de forma. Algunos de estos cambios, por ejemplo, es la aparición de una lengua viscosa con la que pueden cazar, o sea, protáctil, que quiere decir que se esconde y sale, como la lengua del sapo. El desarrollo de glándulas cutáneas secretoras en la piel para mantenerla húmeda, y algunas de esas glándulas producen veneno como un método de defensa. Presentan párpados móviles con glándulas para la limpieza y protección y lubricación de los ojos. Tengan en cuenta que al salir a la superficie terrestre, los ojos se van a secar porque no están en un ambiente húmedo o un ambiente líquido donde es que vivirían bajo el agua. Y desarrollan sacos pulmonares para poder respirar oxígeno a partir del aire. Vamos a ver un grupo de organismos que no son anfibios modernos, sino que es un grupo intermedio entre los peces y los anfibios modernos, que se conocen como dipnoos o peces pulmonados. ¿Qué quiere decir? Son peces óseos que presentan aletas lobuladas, de donde van a salir las aletas. Podrán ver que acá se ve cómo es que las aletas en realidad se forman de una especie de papila o cresta. Esto es la aleta lobulada, y de aquí salen lo que son los radios de la aleta. Son peces más cercanos a los tetrápodos, o sea que son anteriores a los animales de cuatro patas, hablando desde un punto de vista evolutivo. Poseen pulmones funcionales, que quiere decir que estos pescaditos pueden respirar oxígeno a partir del aire. Otra cuestión es que poseen orificios nasales, pero no están conectados a esos pulmones, sino que simplemente se encargan de percibir los olores. El aire que llega a los pulmones va a llegar a través de la boca porque ellos tragan el aire. No es como nosotros que respiramos o insuflamos el aire en los pulmones, sino que ellos tragan el aire. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un animalito que se conoce como celacanto, que es un pez pulmonado
que podrán ver en comparación con un pez óseo normal o común, las aletas son diferentes, porque acá ya estos organismos podían salir y como caminar en el agua. Esto hacían estos pescaditos, mientras que estos, si los sacas del agua, no pueden moverse. Acá se puede ver cómo una variedad de estos peces puede caminar en la tierra utilizando esas aletas modificadas. Una vez que estos organismos fueron evolucionando, encontraremos dipnoos en esta época, o sea, actualmente, que aún existen, que presentan las aletas ya muy modificadas con aspecto de pequeñas patitas. Ahora sí vamos a ver los tetrápodos anfibios, o sea, animales que viven en el agua y pueden vivir en la tierra porque desarrollan pulmones, pero tienen 4 patas, ya tienen patas, no aletas. Estos animales tienen aletas, o sea que son peces. Aquí ya no son peces. Bien, y vamos a ver 3 grupos. Los gimnofiones, que son animales que tienen, conocidos como las cecilias. Caudados, urodelos, que son las salamandras, y los anuros, donde tenemos el grupo de sapos y ranas. Como les dije, estos organismos pasan por una metamorfosis, es decir, que a medida que van avanzando en edad, o sea, se van volviendo de organismos juveniles a organismos adultos, estos individuos van a ir desarrollando ciertas modificaciones. Podrán ver cómo la aleta, que era para que puedan nadar en el agua, desaparece hasta que obtienen una colita simple, como si fuese la de una lagartija, o en el caso de los sapos, por ejemplo, presentan una aleta que posteriormente va a ir modificándose, desarrolla las patas traseras, luego las patas delanteras, podrán ir viendo cómo la cola va cambiando y haciéndose cada vez más pequeña, o sea, se atrofia hasta desaparecer. Y tenemos un animal que es prácticamente terrestre, pero siempre vive cerca del agua. Entonces veamos los gimnofiones o las cecilias. Son organismos que no presentan patas, por eso también le podemos decir ápodos, sin patas, que tienen el cuerpo liso como el de un sapo, es una piel húmeda, pero el cuerpo pareciera ser más el de una lombriz. Incluso algunos de estos organismos son venenosos, pero acá pueden ver cómo viven en zonas húmedas, zonas, por decirlo así, con barro. Acá pueden ver cómo están los huevitos de la cecilia, porque esta es una cecilia joven que puso huevitos. Podrán ver que tienen alguna estructura como dientes. Son organismos que tienen la vista muy poco desarrollada. Podrán ver que tienen ojitos muy pequeños y existen de varias formas, tamaños y colores. Pero característica principal de estos animales es que no poseen patas, de allí el nombre ápodos. Luego tenemos los caudados, o sea, animales con cola, también se le pueden decir urodelos, donde tenemos a las salamandras. Acá podrán ver que la piel igual sigue siendo una piel delgada, húmeda, por ello deben vivir cerca del agua. Si se alejan demasiado, la piel se seca y estos animales mueren deshidratados. Y cuando viven en el agua, o sea, todavía no llegaron a la etapa de adultos, respiran a través de branquias. Aunque existen ciertas salamandras que nunca llegan al desarrollo de los pulmones, por lo tanto no pueden vivir fuera del agua. Entonces, bueno, tenemos animales que nunca saldrán del agua, pero pertenecen al mismo grupo de los urodelos o caudados. Presentan varios colores y algunos pueden tener un tamaño muy grande, que más adelante les mostraré algunas imágenes. Ahora vamos a ver al grupo de los anuros, o sea, las ranas y los sapos. Podrán ver que existen algunas diferencias. No siempre son tan marcadas, pero podemos decir como que serían las diferencias generales. Es que los sapos tienen una piel rugosa, mientras que las ranas tienen una piel un poco más lisa, ¿no? Tienen muchos granos los sapos, mientras las ranitas no. El cuerpo es medio rechoncho, o sea que son gorditos, mientras que el cuerpo de las ranitas son un poquito más alargadas. Las patas son largas, o los dedos también suelen ser largos en las ranas, mientras que los sapos los dedos son más cortitos. O sea, el sapo es normalmente más gordito y la rana es más delgada. Existen otras formas taxonómicas de diferenciar el género bufo, pero para no entrar en detalles simplemente nos quedamos con estas características generales. Entonces tenemos acá unos ejemplos de ránidos, por ejemplo la rana arborícola de ojos rojos, la rana multicolor de Malasia, si no me equivoco. Acá se puede ver cómo la forma de la ranita es un poquito más alargada en sus extremidades, aunque también podemos encontrar ranas que parecieran ser más un poco a los sapos. Y verán que son de un tamaño muy grande. Muchos piensan que son más chiquitas y en realidad el tamaño no es una característica que nos permita diferenciar de sapos y ranas.
Acá podemos ver cómo la ranita está cruando. Esto hacen cuando desean aparearse. Normalmente el sapo macho es aquel que canta, inflando esta zona que es como el buche, por decirlo así, la gargantita, la infla y la desinfla, provocando un sonido, que es el sonido que nosotros escuchamos cuando vamos a un lugar, por ejemplo, alguna laguna, alguna represa, y escuchamos cantar los sapitos. También tenemos muy pequeños que pueden vivir sobre hojitas. Ahora vemos los bufónidos o los sapos. Bien, estos son organismos más rechonchos, son gorditos, bien grandes de tamaño, algunos son pequeños, pero suelen ser de tamaño mediano o mucho más grande que las ranas, pero no siempre se cumple esta regla. Acá podemos ver cómo tienen la piel rugosa con estos gránulos, como granitos. Bien, acá también podemos ver que este sapito tiene la capacidad de inflar esta piel de la garganta para emitir el sonido y buscar aparearse. Acá podemos ver un poquito cómo encontramos algunos sapos que son bastante grandes en comparación con las manos de este sujeto. Y acá también podemos ver otra imagen donde se lo ve más gordito, sin cintura y con esa piel cubierta de gránulos. Luego acá podemos ver algunos ejemplares de tamaños variados. Por ejemplo, tenemos sapitos muy pequeños, miren, en comparación del tamaño del dedo, que se pueden ver las huellas digitales de las personas. Entonces podemos inferir que es muy pequeño. Tenemos los escuerzos, verán que acá hay algunos que son extremadamente grandes. Este organismo, cuando salió en la noticia, se anunciaba que pesaba un poco más de 2 kilos. O sea, un bichito bastante grande. Y luego tenemos la salamandra gigante que es originaria de Asia. Son muy grandes, interesantes como para tenerlas de mascota, pero necesitarías tener un ambiente húmedo, alguna especie de piletita o algo por el estilo, porque siempre tiene que estar cerca del agua. Bien, entonces, repasando, tenemos 3 grupos de anfibios. Tenemos anfibios como las cecilias, las salamandras y los sapos, que se caracterizan por no tener pata en el caso de las cecilias, por presentar cola en el caso de las salamandras y por no poseer colas en el caso de las ranas y los sapos. Y hay que diferenciar bien que estos organismos son tetrápodos. Tetra significa 4, es decir, que tienen 4 patas, mientras que los primeros tetrápodos o aquellos organismos que dieron origen a los tetrápodos modernos son los peces pulmonados, o sea, esos primeros organismos que se lograron adaptarse para poder incursionar sobre el suelo terrestre, desarrollando aletas modificadas que funcionaban como patas y pulmones o sacos pulmonares que le permitirían a este organismo poder obtener oxígeno a partir del aire, mientras que los peces normales o los peces modernos obtienen el oxígeno extrayéndolo del agua a través de las branquias. Ese hecho de pasar de tener branquias a tener pulmones son parte de uno de los procesos que se conoce como metamorfosis, o sea, el cambio. Verán como aquí la salamandra primero tenía branquias y luego se fueron haciendo cada vez más pequeñas. O sea que no solamente las estructuras respiratorias van a variar, sino que también vamos a encontrar estructuras morfológicas, o sea, del cuerpo externo o visible, que también van desarrollando ciertos cambios, como la desaparición de la aleta caudal y la formación de las extremidades para poder desplazarse sobre terreno firme. Bueno, gente, espero que les haya gustado la clase, que les haya servido y hayan aprendido. Y bueno, un saludo grande y nos estamos viendo.